Dios les bendiga. Buenas noches a todos y bienvenidos al tema de mitad de semana, nuestro servicio. Y vamos a prepararnos para escuchar lo que Dios nos quiere hablar a todos hoy. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Y para nosotros es un gozo bien grande poder compartir con ustedes y nos da mucho gusto cuando escuchamos sus opiniones, sus comentarios o que nos mandan un saludo. Reciban un abrazo grande y esperemos que Dios nos hable. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha guardado, Dios ha sido fiel. Y en medio de todo esto difícil que estamos pasando, sabemos que algo bueno va a salir y Dios todo lo torna en bendición a los que lo amamos. Entonces estén atentos, hermanos, y reciban bendición. Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo poder saludarles, llegar hasta donde están ustedes y estamos agradecidos, contentos con Dios por lo que Dios nos está concediendo. Tuvimos un culto muy hermoso el día de ayer, tanto en inglés como en español. Tuvimos casa llena, estaba muy llena la iglesia, todos los hermanos muy contentos y vemos que pues, en medio de toda esta situación Dios nos consuela, Dios nos habla, nos bendice y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que el Señor nos está permitiendo y principalmente llegar a ustedes a través de estos medios, hermanos, donde sabemos que hemos oído comentarios cómo Dios está obrando en sus vidas. Hay personas que no están recibiendo. En sus iglesias no hay actividades por el problema de la pandemia, está cerrado, tampoco tienen servicios virtuales tampoco. Y pues esto es el medio por el cual se están alimentando y nos gozamos de oír, ¿verdad? Que ha sido de bendición todas estas pláticas que les han edificado y pues esperamos que en esta noche también Dios siga obrando en sus vidas. Hemos estado orando ahorita en los grupos, yo pedí la oración, que es uno de los deseos que tenemos de que pues Dios hable a sus vidas, a sus corazones, que ese es el propósito por el cual se están haciendo estas reuniones y pues que salgan bendecidos a través de la palabra. Sabemos que la palabra pues no va a volver atrás vacía y Dios que conoce sus necesidades, pues que Dios, ¿verdad? Pedimos que Dios hable a sus corazones porque es lo que necesitamos, que Dios nos hable. Entonces, prepare su corazón, dispóngase a recibir lo que Dios tiene para usted en esta noche. Gusto saludarlos. Okay. Vamos a orar, prepárese para recibir. Padre, en el nombre de Cristo, en este momento te damos gracias por concedernos, Señor, un día más el poder llevar esta palabra que es vida. Sí. Sabemos, Señor, la importancia de tu palabra en los corazones y más en este tiempo que estamos viviendo, Señor. El apóstol Pablo pudo decir: no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Tu palabra es poder, Señor. Y no importa qué es lo que estemos enfrentando y la necesidad que podamos, Señor, tener en nuestras vidas, tu palabra es suficiente. Dice que es como un bálsamo, es una medicina, Señor. Y tu palabra es un alimento, es pan que nos bendice, nos fortalece. Señor, tú levantas al caído, tú fortaleces al débil, tú libertas al cautivo. Y es lo que confiamos, que esa palabra, Señor, no va a volver atrás vacía. Señor, glorifícate en cada corazón, en cada vida. Nos ponemos en tus manos, úsanos, Señor. Señor, ya que tú has designado, Señor, que estemos a través de esto, en esto que está pasando, llegar a las vidas de nuestros hermanos y de todos aquellos que comparten con sus familiares. Señor, pedimos que los bendigas de una manera especial, Señor, y que usen nuestras vidas, hablando a través de nuestras vidas estos temas que Jared trae, Señor, para que nosotros también podamos ampliar, que participemos, Señor, en los comentarios, que todo esto sea de grande bendición. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos los que se están ahí conectando y bueno, solamente queremos, antes de entrar al tema de lleno, mencionar que el propósito de la reunión que tenemos virtualmente es, como usted decía, que la gente sea edificada, crecer juntos en la palabra de Dios, pero la idea es que luego conecten con sus grupos, ¿verdad? Que se están reuniendo semanalmente por medio de Zoom y que se comparta un poco más el tema que estamos hablando aquí, lo que se está hablando los domingos. Entonces, si tú tienes preguntas o quieres comentar un poco más, o verdad, la idea es llevarlo y meditar en ello, crecer más, platicar juntos. Entonces
animamos a que se conecten con su grupo. Si tú no sabes a qué grupo perteneces, háblanos, déjanos saber o aquí en los comentarios y te podemos asignar a un grupo para que se puedan estar conectando. Vemos importante que se estén reuniendo también, ¿verdad? Sí, nosotros también hemos visto que se extiende mucho más de algo que hablamos aquí. La gente lo extiende. Ahorita precisamente en una reunión hablábamos de una prédica que sucedió, esto fue hace unos 2 domingos, de la disciplina. Y sí necesitamos analizar nuestras vidas, como ahorita que está la pandemia, muchos están trabajando de sus casas, muchos no hacemos las actividades que normalmente hacíamos. Entonces, a veces si no tenemos cuidado, podemos estar en la casa inactivos y mucha televisión y no es fácil autodisciplinarnos, y qué bueno que viene la palabra de Dios y ponernos las pilas, ¿verdad? Decir, no está correcto esto que estoy haciendo, o si tengo desorden aquí, ¿cómo en verdad no es posible? Si hay tiempo para hacerlo, en dónde se me está escapando, qué estoy haciendo mal, y poner en práctica, porque Dios nos está hablando. Entonces hay que escuchar la palabra de Dios y reconocer en qué áreas estamos fallando, y Dios nos va a ayudar. Necesitamos empezar a hacer los cambios, actuar en obediencia, y Dios nos va a ayudar. Sí, estamos, ahorita como dice mi esposa, estuvimos en los grupos y nos gozamos de ver cómo los líderes de los grupos comentan y amplían, ¿verdad?, sobre lo que se está predicando y lo que cómo la gente está recibiendo y cómo Dios le está ministrando a través de la palabra. Y nos gozamos cómo Dios les da a ellos también, ¿verdad?, de compartir con los hermanos en los grupos, y también nosotros seguimos pues ampliando más, nos hacen preguntas y es importante que se conecten con su grupo, como dice Jared. Si de algunos de los hermanos nuevos que no saben a qué grupo pertenece, pues comuníquese para que según en el área en que usted pertenece a un grupo, como cuando estábamos en los grupos de las casas, así se quedó, que hay designados grupos para las áreas. Entonces, pero aliméntese, hermano, porque ahorita hay mucha gente que en realidad se ha desconectado, se ha apartado, ha afectado mucho en muchas iglesias que hicieron el llamado, ya no volvió mucha gente. Entonces no se descuide, agárrese. Es importantísimo que, si no se puede ahorita tener muchos servicios por el asunto, pero por lo que hay, si puede venir, y si no, pues aproveche estos recursos, esto que se está haciendo, ¿verdad?, estos servicios que hay en Zoom, y tanto como esto, que usted lo pueda compartir con otros y con su grupo y ampliarse y pues, ¿verdad?, ser de bendición los unos con los otros. Bueno, entonces vamos a entrar al tema de esta noche. El tema de esta noche se llama un dueto con Dios. Bueno, el dueto es algo que tiene que ver con música, ¿verdad?, con arte. Y la vida fue hecha, ¿verdad?, por Dios. Fuimos hechos por Dios para participar en un dueto con Dios. Un dueto viene de la palabra dos, ¿verdad? Y es cuando dos músicos o cantantes se acompañan para formar algo que se oye mejor o más completo que cuando es un solista, ¿verdad? Entonces, las dos personas no están tocando lo mismo, ¿verdad?, ni están cantando las mismas cosas, ¿verdad? Entonces pueden estar cantando la misma letra, pero puede estar haciendo otro tono de voz, ¿verdad? Una voz alta, una segunda voz. Y entonces el dueto está hecho para que haya más, para que exista más color, para que la cosa no se oiga tan sencillona, tan pelona, ¿verdad? Entonces, para que haya más color, más profundidad, más riqueza, ese toquecito, ¿verdad?, que está muy padre. Es como cuando comemos algo, pues tuvo X el taco. Pero cuando comes algo dices, híjole, la salsita, el toquecito, el limoncito, algo que tú dices tiene el sazoncito. Entonces, ¿qué nos puede? Más completo. Sí, más completo, y eso que te da el gusto, ¿verdad? Que tú dices, es que, bueno, podemos comer tacos donde sea, o podemos comer donde sea, pero allí, ¿verdad? El toquecito que tienen eso. Y nuestra vida debe de tener ese toque, debe de tener ese sazón.
y vemos verdaderamente que hay mucha gente que vive muy por debajo de la intención de Dios al mandarnos aquí a la tierra, al formarnos, al darnos vida, al darnos familia, matrimonio, mucha sequedad, mucha, ¿verdad? Puedes decir, bueno, no están desbaratados las familias, pero hay como una monotonía, hay como mucha, sin color, sin vida, ¿verdad? Y es bonito eso, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos conectados con Dios, no nada más cantar por cantar, sino que nuestras vidas tengan color, ¿verdad? Al expresarnos con Dios, nuestras vidas con nuestros cónyuges, ¿verdad? Con nuestras esposas, los que estamos casados y con nuestros hijos y en la vida, debe de ser un dueto con Dios. Y hoy queremos hablar de esa armonía que debe de existir de Dios en nuestras vidas y de nosotros con Dios y también hacia el mundo, hacia la gente, hacia los que nos rodean. Ese dueto que debe de acompañarse, cómo es ese acompañamiento, queremos hablar un poquito de eso. Cuéntenos tantito de cómo se ve una vida quizás que tenga ese acompañamiento que debemos de llevar de parte de Dios, o cómo está una vida cuando está sin color, sin esos toquecitos que, que Dios añade a nuestras vidas, que Dios trae en nuestras vidas y que nos dirige. Es algo que tenemos que ir aprendiendo cuando venimos aquí. Hay gente muy solitaria, pero desde un principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Hablando ya en la pareja con Adán y Eva. Y en todo el Señor nos habla y tenemos que aprender, porque para ya hacer eso como lo de un dueto se oye hermoso. A mí me gustaba mucho un dueto, me gusta todavía. Y esos juegos de voces, cómo se oye lo que hace una guitarra, un requinto, y bueno, yo no sé mucho de música, pero sí distingo y me gusta cuando están las dos cosas juntas, muy bonito. Y necesitamos aprender eso, porque solos, no, pues no hay sabor, es insípido, hueco, vacío, le hace falta algo. Y eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Porque gente, a la hora de hacer eso se requiere mucho ensayo, ¿verdad? Para que salga bonita la armonía y se acomode, porque uno solo puede hacer las cosas y nadie se da cuenta que está equivocándose o algo, pero ya cuando está tocando con otro, cantando con otro, se tienen que acomodar bien los silencios, las pausas, el tiempo. Entonces, qué bueno que podamos aprender eso para que sea más eficaz, más hermoso, que dé un resultado y que se cumpla el propósito de Dios, que lo podamos aprender hasta en un caminar, ¿verdad? El Señor dice, caminarán dos juntos si no están de acuerdo. No, ¿verdad? Necesitamos estar aquí, vamos a hablar en un acuerdo nosotros con nuestro Señor. Yo creo que pues hay un libro, ¿verdad? Que se vendió mucho, fue muy popular, Una vida con propósito. Yo creo que Dios nos ha hecho con un propósito y a veces nosotros no sabemos qué es ese propósito y necesitamos a Dios para saber qué es ese propósito. Y lo más maravilloso es que Dios nos quiere revelar el propósito por el cual Él nos dio la vida. Entonces nosotros dependemos, ¿verdad? Para que nuestra vida tenga propósito, lo necesitamos a Él en nuestra vida. Yo estuve hablando pues acerca de cosas de la familia y decía, ¿verdad?, cómo en el temor de Dios, en la familia cristiana, cómo Dios está involucrado en todo. O sea, que no dice así como debe amar al esposo como Cristo, la esposa cómo debe de someterse a su esposo como la iglesia a Cristo. Entonces, cómo los hijos deben de obedecer a los padres, porque esto es bueno en el Señor. Y los padres cómo deben tratar. Entonces, el Señor está en todo, entonces el Señor es el que le va a dar una razón verdadera de vivir, porque si no hay una razón, ¿por qué vives? ¿Para qué vives? Yo recuerdo, es triste oír, ¿verdad? Como una persona, cuando yo le pregunté, nos dijeron que fuéramos, no teníamos mucho aquí, estábamos empezando la iglesia, hace ya casi 30 años, y aquí, y nos dijeron que fuéramos a orar por un señor que estaba enfermo. Y yo le pregunté, ¿verdad? Si usted cree en Dios, si usted
Dije, no, pues yo nunca, a mí nunca me instruyeron en nada de eso. Dice, yo de cuenta que soy como un animalito, vivo nomás por vivir. Dice, pero así se me dijo de él mismo, Ujú. como diciendo, sin ninguna razón, sin ningún propósito. Como dices tú, no tienes ese sabor, ¿verdad? La vida no tiene esa chispa, eso, porque en realidad, pues, eso no está en nosotros, ¿verdad? Sino fuimos hechos para depender de Dios, para que Dios estuviera en nuestras vidas. Sí, y bueno, quiero, para ilustrar esto mejor, contar de una vez que ya es como hay presentaciones donde puedes ir y puedes ver donde hay actuaciones, canto y así. A veces se hace en teatros, en las escuelas y así. Y había una presentación donde había gente y estaba un alumno que iba a presentar una pieza musical. Y estaba ahí el alumno, el estudiante y el maestro, ¿verdad? Y estaban ya todos listos, ya se habían bajado las luces y se ve nada más así donde en la plataforma, pues el maestro le dice algo al oído, no se sabe qué le dijo al alumno, ¿verdad? Y bueno, ya se preparan y le dice algo al oído el alumno empieza a tocar algo muy sencillo, ¿verdad? Y empieza a tocar y están todos poniendo atención. Una melodía muy sencillita empieza a tocar el alumno, pero luego empieza a acompañarlo el maestro. Y empieza pues el maestro a añadir, empieza a sumarle unos toquecitos en su Adornos. música, sí, acompañarlo y en el acompañamiento de algo tan sencillo que estaba tocando el alumno, pues como que le empezaba a dar más color, más profundidad, más, y estaba toda la gente cautivada viendo la presentación y, y bueno, se aventaron, tocaron una pieza ahí juntos, pero el alumno siempre tocó algo sencillo y al final, pues toda la gente aplaudiéndolo y todo, y al final el maestro simplemente se ve donde le da como así como un, qué buen trabajo, ¿verdad? Le da como un gesto nada más de aprobación al alumno. Y nuestra vida con Jesús así es, ¿verdad? Es donde el Señor nos pide algo a nosotros, pero nos deja solos, ¿verdad? Dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor no es como que nos da un libro y nos dice, haz esto, órale, que te vaya bien. Entonces, Él está presente con nosotros y por eso esto es algo tan padre, ¿verdad? De que no hacemos las cosas simplemente porque es bueno o porque es lo que el Señor pide, sino disfrutamos de hacerlo porque aquí está con nosotros, nos está acompañando y así es, ¿verdad? Nuestra vida no es una presentación de solista, sino es un dueto, ¿verdad? Háblenos tantito del deseo del Señor o el diseño de Dios en nuestra vida de, de hacer lo que el Señor nos pida. Cuando Él nos pide algo es porque Él quiere acompañar nuestras vidas, Él quiere que disfrutemos algo que solo no vamos a poder lograrlo. Hay gente frustrada por lo que ha sido de su vida, pero es que no han tenido al Señor, ¿verdad? O lo conocen, pero no están tocando lo que el Señor les está pidiendo. Están tocando lo que a ellos se les ocurrió, lo que ellos, hay gente que dice, no, fíjate cómo les va a encantar lo que voy a hacer, pero no es lo que el Señor nos está diciendo al oído. Y es importante estar escuchando las instrucciones del Señor, porque hay gente que dice, ¿dónde está el Señor en mi vida? Y el Señor está diciendo, ¿dónde están los que están escuchando lo que les estoy pidiendo que hagan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es esto, verdad? Entender que no somos solistas, que aquí está el Señor. Hay gente que dice, no, pues yo haciendo y el Señor, ¿verdad? Si tenemos tiempo, pedimos que el Señor nos bendiga, pero verdaderamente hay gente viviendo, tocando como solistas. Hay gente que no hace bien en duetos. Yo he conocido músicos que son muy buenos solos, pero ya con acompañamiento no son, ¿verdad? No han aprendido ese acompañamiento, porque tiene que haber una armonía. ¿Qué tan importante es escuchar las instrucciones del Señor
porque nuestra vida es una que debe de encajar, de engranar, de donde hay armonía. Sí, y hemos visto, ¿verdad? Hablando así de músicos que pertenecían a un grupo, a una banda y quisieron separarse para ellos ser solistas y vemos que ya después de solistas no la hicieron, ¿verdad? Porque era ya todo el conjunto donde armaba y se hacía bien, lo que él hacía podía lucirse, pero era junto con lo que hacían todos los demás, pero a veces la gente quiere separarse y brillar solos. Y yo creo que ahora que nosotros conocemos al Señor, puedes entender eso ahorita que dices tú y le da color, o le podemos decir de otra manera así, dices, eso me emociona a mí, ¿verdad? Me emociona, Le da chispa. le da chispa, así, o sea, se me pone la piel chinita de gallina, así de emoción, cuando dices que Dios se te acerca y entiendes, puedes decir, con razón Dios me trajo aquí, por eso Dios, como hablábamos la semana pasada, estamos trabajando en el mundo de Dios, ¿verdad? Aunque no estés en una iglesia haciendo algo, pero si tú estás en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, ahí donde Dios te tiene, es el mundo de Dios, ahí Dios quiere que tú hagas un trabajo. Yo recuerdo cuando he caminado para hacer ejercicio, caminaba a veces por una high school y entonces ahí sonaba la banda ensayando. Y yo hasta se me quieren salir las lágrimas y se me pone chinita la piel porque me emociona mucho así oír la música o cuando oigo los mariachis y hasta quiero gritar mi grito mexicano porque me emociona oír la música. Es algo muy bonito que es donde está bonito, ¿verdad? Donde está haciendo un efecto que te llega. Así es tan hermoso cuando tú le das ese sentido porque Dios está contigo y dices, Dios me habló, ¿verdad? Y Dios me enseñó esto y pude compartir con aquella persona o pude sentir compasión por aquella persona. O sea, a lo mejor yo no lo hubiera hecho, pero cuando hay una canción que me encanta mucho, él y yo siempre andamos juntos, él y yo, no hay nada mejor, siempre con nuestro Señor, ¿verdad? Nunca nos vamos a sentir solos, aunque estemos solos físicamente, Dios está con nosotros y le vamos a hallar un sentido a nuestra vida. Yo creo que eso es algo para todos aquellos que están ahorita en una edad donde ya están quedando solos. Ahorita orábamos por las personas que ya están mayores y que se han estado quedando solos, que se sientan acompañados por Dios. Yo creo que siempre sus vidas van a ser de utilidad y van a estar serenos y tranquilos cuando Dios está con nosotros. Hay una armonía, ¿verdad? Y nunca te vas a sentir con esa soledad. Es difícil, ¿verdad? Antes de que comente nada más en esto que hice, es difícil seguir ensayando si tú eres músico, si no te gusta cómo se oye. No te motiva si no se oye bien, si se oye mal, si se oye sin esa chispa. Vida. Si sin vida, muy seco, pues tú dices, oye, pues para qué ensayar tanto tiempo y no se oye bien. Entonces no hay mucha motivación, pero cuando te empieza a gustar cómo se oye, cuando lo disfrutas y cuando tú dices, te emociona, entonces Sí. dices, voy a ensayar para que se oiga más padre, para que haya ese acompañamiento. Y hay gente que le cuesta trabajo invertirle tiempo a su relación con Dios, a su servicio a Dios, a su vida con Dios, su caminar con Dios, porque no ha disfrutado de lo que produce, porque aunque le quieren dar un lugar a Dios, han sido solistas verdaderamente, donde no ha entrado el acompañamiento de Dios en sus vidas, porque a veces no se está haciendo lo que el Señor nos está dictando, ¿verdad? Pero verdad que cuando estás haciendo lo que Dios te dice y dices, wow, la respuesta del Señor, y empiezas a disfrutar cómo Dios empieza a acomodar todo y lo compartes y los que saben de eso se gozan contigo, ¿verdad? Y hay esa vida y te motiva a querer rendir más, a escuchar más al Señor. Y entonces la forma en la que podemos entregar más al Señor, meternos más con Él es, como se le invierte más, es disfrutándolo, pero viene de haberlo escuchado, ¿no? Y no, pues la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que fuimos creados para estar con Dios, ¿verdad? Depender de Dios, y la Biblia nos enseña cómo vamos a
a vivir con Él en la eternidad. Es el deseo de Dios, que siempre Dios nos hizo para estar con Él, nos hizo para Él, y es el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Por eso dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros en los momentos más difíciles, y es hermoso cuando tú le pides a Dios que siempre esté contigo, que tú vas con Dios, porque a veces nosotros somos los que nos separamos. Dios siempre quiere estar con nosotros. Su deseo es estar con nosotros, pero a veces nosotros somos los que, como dices tú, a veces andamos por nuestra cuenta haciendo las cosas, pero nos vamos a enfrentar a cosas que en realidad nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos. La Biblia nos dice que Dios nos pide cosas que nosotros podemos lograr y Él nos va a ayudar a realizarlas, pero hay cosas que nosotros no podremos hacer. Como dijo el Señor, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Entonces hay cosas que Dios te dice, tú haz lo posible, yo hago lo imposible, pero no te vas a parar, tú vas a seguir adelante porque yo voy a estar obrando. Entonces es importante la compañía de Dios, es importante que Dios vaya con nosotros donde quiera, y Él promete que va a estar. El problema somos nosotros, que a veces, como dices tú, queremos andar por nuestra cuenta. Cuánta gente quiere hacer las cosas a su manera y todo eso, pero qué hermoso cuando tú fuiste criado para depender de Dios. Fuimos creados para que Dios estuviera con nosotros diciéndonos qué es el propósito, por qué nos dio la vida, para qué nos dio la vida. En realidad, como lo que mencionas, yo creo que esto es algo muy, muy grande, ¿verdad? Nosotros no pedimos venir a este mundo, nosotros no escogimos a nuestros padres nos escogieron. Dios planeó todo. Dios tiene un plan hermoso conforme a la palabra de Dios, y cuando nosotros descubrimos, yo veo mucha gente frustrada, es que yo no sé para qué, por qué vivo, para qué vivo, o sea que aun cuando vienen a la iglesia es que yo no sé para qué, en qué puedo servir y todo, pero qué hermoso cuando tú ya sabes para qué Dios te dio la vida, porque Salomón termina diciendo, ¿verdad?, en el libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso es este, ¿verdad?, de oído es este, teme a Dios y guarda porque este es el todo del hombre. Depender de Dios, de lo que sus mandamientos, el temerle a Dios, el respetar a Dios, el depender de Dios. Dice, este es el todo del hombre. Entonces, en realidad fuimos hechos para eso, para depender de Dios. Entonces, no, como dice, hemos estado hablando mucho de esto, ¿verdad? No seas sabio en tu propio, reconócelo en todos tus caminos. Él te va a enderezar tus veredas. O sea, Dios va a estar contigo y te va a ayudar por donde tú camines, como le dice, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, esfuérzate, dice, ¿vale? Yo no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Donde quiera que tú vayas. Entonces, esa es la promesa del Señor, que Él nos va a acompañar, y Él promete que si nosotros oímos su voz y somos atentos, como lo dice, ¿verdad? Si estas palabras que te mando hoy, lo que hemos estado hablando, las pondrás en tu corazón, que hablamos de eso, pues Dios dice, estas bendiciones te van a alcanzar, van a andar persiguiéndote todas las bendiciones. O sea que nos conviene, ¿verdad? Porque los planes de Dios son grandes y hermosos, pero necesitamos en realidad caminar con Dios, no apartarnos y estar siendo dirigidos por Dios. Y bueno, un dueto con Dios es el tema de esta noche. Para los que se van conectando, puedes comentar por ahí y decimos, bueno, suena muy padre, un dueto con Dios y todo, pero ¿dónde está en la Biblia? Bueno, vamos a leer esta cita, pero antes de eso, un dueto con Dios, nada más volviendo a resaltar esto y a dejarlo bien en claro, no es donde nosotros añadimos a Dios a nuestra vida para que nuestra vida sea mejor, para darle color. No es lo que estamos diciendo. Porque en ese sentido Dios trabaja para mí, ¿verdad? En ese sentido es como que el maestro soy yo y el alumno es él. Yo voy a hacer y que él me ayude a mí, ¿verdad? Y no es eso. El maestro es él dice lo que se va a tocar. Él me dice a mí lo que yo voy a hacer. Yo no voy a tocar lo que yo quiero o lo que se me ocurre. Yo voy a tocar lo que él me enseñó, lo que él me dice, y él va a añadir el color, él va a añadir eso. Hay gente queriendo hacer mucho y luego quiere que el Señor como que haga su vida un poco mejor, ¿verdad? Vivimos en el mundo de las pastillas, donde hay una pastilla para sentirte con más energía, hay una pastilla para dormir si no puedes dormir, ¿verdad? Tomamos para todo, ¿verdad? Hay una que sí tengo que los ojos llorosos para que me limpie. Y a veces queremos que el Señor sea una pastillita que nos haga todo perfecto y que todo suene mejor. Pero, ¿verdad? Como un filtro, ¿verdad? Que te hace que todo te veas más padre, más bonito, más todo. Pero
no es ese el acompañamiento del que estamos hablando, porque, ¿verdad? A veces vemos gente, por decir que en su negocio ponen un cuadro con un texto y dicen, bueno, aquí somos cristianos, un negocio cristiano. Y no es cierto, ¿verdad? Porque ni le dan el tiempo a Dios, ni son fieles con el darle a Dios. Y no están los valores de la palabra de Dios ahí. Simplemente es como un texto para que haya buena suerte y que Dios bendiga mi negocio. Pero no es el dueto del que estamos hablando, no es algo donde se está haciendo lo que Dios nos pidió, ¿verdad? Y estamos dejando que Dios haga la parte que Dios quiere hacer a través de nuestro negocio. Verdaderamente eso es algo para mí y yo quiero que me vaya mejor, por eso añado como a Dios como una buena suerte, ¿verdad? Y entonces esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque se puede confundir esto, ¿verdad? Y hay gente que dice, sí, ese dueto, yo quiero a Dios en mi vida, pero cuando estamos hablando de esto, hay que entender que somos el alumno y el maestro es él, ¿verdad? No sé si hay algo que añadir o si no leemos la cita. Y como hay gente también que usa así que me duermo con la Biblia y la usan así como estilo amuleto para dormir en paz, pero sabemos que eso funciona como cuando la tenemos en el corazón y la vivimos, ¿verdad? Es importante. Es como cuando el plan lo tienes tú y quieres que Dios se acomode. O sea, que Dios te ayude en ese plan que tú tienes, ¿verdad? Y el plan no es de nosotros. Dios no trabaja para nosotros. No, o sea, en realidad Él fue el que nos hizo a nosotros y Él tiene el propósito por el cual nos hizo, para qué nos hizo. No somos nosotros los que decimos es que yo fui creado para esto y esto, no, es Él el que dice para qué fuimos creados. Y es hermoso cuando, si algo nos enseñó Jesucristo, fue eso, ¿verdad? Es decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque aquí lo importante es tu voluntad, no la mía, ¿verdad? O sea, yo puedo querer hacer mi voluntad, yo no quiero pasar por aquí, yo no quiero hacer esto, yo no quiero... Y Jesucristo estaba enfrentándose a esto, decirle si es posible que, o sea, que con un respeto, ¿verdad? Porque venía la cruz, venía el sufrimiento, el dolor, y como humano sentía todo lo que venía sobre de él, y él decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El plan es tuyo, Señor. Y el plan era que Cristo tenía que ir a la cruz. ¿Y cómo nos podemos, analizar? Porque simplemente la manera que nos acercamos a Dios y oramos, casi son puras peticiones que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Ayúdame en esto y dame lo otro y súpleme aquí. Y, o sea, que queremos que Él haga, lo queremos dirigir a que haga lo que nosotros ya planeamos, lo que hemos decidido hacer, y que tenemos que cambiar eso, ¿verdad? En este dueto entender que yo creo que con la lectura se va a aclarar, ¿verdad? Que Él es el director, Él es el maestro, de Él viene la vida, nosotros nada más lo tenemos que seguir a Él y obedecerlo a Él. En resumen a esto podemos decir, no le quieras pegar al maestro, hazle al estudiante, ¿no? Y deja que el maestro haga lo que el maestro sabe. No es mayor que su maestro. Así es. Dijo. Ok, ¿dónde está la cita de esta noche? Sí, está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer la traducción del lenguaje actual. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Ok, entonces cuando dice un discípulo que se mantiene pegado a mí, unido a mí, está hablando de un alumno. Un discípulo es alguien que se ha hecho la disciplina de escuchar al maestro. Siendo instruido. Sí, entonces está hablando del alumno que se mantiene pegado, dice el a mí. A mí está hablando de a mí el maestro. Jesús. Porque dice, porque separado de mí no puede hacer nada. Quiere decir que hay alumnos que tienden a quererse separar. Para que nos diga eso, sí, tendemos a querernos separar y pegarle nosotros a hacer lo que queremos, pero dice, no van a poder hacer nada porque es por diseño, ¿verdad? De que debemos somos el alumno. Y qué importante es entender esto, ¿verdad? Que el significado que podemos tener, el impacto que podemos tener en otros, en nuestra familia, no viene de qué tan fregón yo puedo hacer algo solo, sino viene de que también puedo escuchar al Señor sus instrucciones y formar esos espacios en lo que toco yo para que Él pueda añadir lo que el maestro añade, ¿verdad?
Sí, y es que el contexto es de que Él es la vid verdadera, Él es la planta principal, el tronco, y dice que nosotros somos como una rama unidos a Él, y la rama que está unida a la planta, la vid verdadera, puede llevar mucho fruto. Y entonces ahí es donde ya empieza a decir, el discípulo que se mantiene unido a mí, está unido a la vid verdadera, de ahí viene la savia, todo donde se alimenta la rama y puede llevar fruto. Dice, y yo me mantengo unido también, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa, no puede hacer nada. Y allá aclara que él no se separa, dice, No, los que si se uno pueden de separar son Sí, los alumnos. Uno sabe que si tú arrancas la rama y la dejas en un lado, la rama no va a poder, se va a secar, no va a producir, se va a tiene morir. que estar unida al tronco, tiene que estar unido al Una tallo. ramita seca nada más sirve para la leña, para la Para carnita. lumbre, sí, como dijo Juan el Bautista, ya la cheta puesta en la raíz del todo árbol que no buen fruto será cortado y echado al fuego. Bueno, eso es, pero qué bueno es por decir que en realidad si nos mantenemos unidos a Él, vamos a dar ese fruto. Y que para qué es el fruto, es para alimentar, para nutrir, para que otros puedan ser beneficiados y que tu vida tenga un propósito de bendecir a otros, ¿verdad? Pero unido a Él, porque para eso es, que es el deseo del Señor, que si estamos unidos a Él, vamos a llevar mucho fruto. Y no hay como sentir esa vida en nosotros, ¿verdad? Sí. Porque hay gente pues, que todavía está con vida, pero verdaderamente están en proceso de secarse, Sí. porque se han separado y es lo que falta, es un pez fuera del agua, ¿verdad? Que está todavía coleteando y todo eso, pero está, si no vuelve al agua, ¿verdad? Va a morir. Y entonces hay gente en proceso de sequedad, en proceso de muerte, y todavía anda caminando, todavía anda ahí, y nos puede dar un concepto o un mensaje equivocado de que aquí sigo con vida, aunque ando solo, aunque me aparté, aunque lo que sea, aunque no estoy escuchando al Señor, por eso, pero por dentro ya no llevamos esa vida, ya no podemos pasarla a nuestras generaciones como hablábamos unas semanas atrás. Esto es muy importante porque, ¿verdad? Se nos suele olvidar que el Señor está sentado a nuestro lado y se nos puede ir la onda, ¿verdad? De que el Señor está sentado a nuestro lado y que esto es un dueto, ¿verdad? Y a veces hemos intentado, ¿verdad? De hacer las cosas nosotros, de tocar todas las notas nosotros y tratar de darle solución a todas las cosas nosotros. Y a veces nos esforzamos, trabajamos mucho y le damos muy fuerte, muy duro para fracasar. Es duro hacer mucho, desgastarnos, esforzarnos para al fin fracasar. Pero esa es la vida de un solista, esa es la vida de alguien que se separa del Señor, ¿verdad? Trabaja duro para fracasar. Hay gente que dice, no, es que es duro, ¿verdad? Ir y servir en la iglesia, o es duro caminar con Dios. Pero pues es más duro hacer todo uno mismo y todavía fracasar. Porque a veces tú, ¿verdad? El Señor dijo que su yugo era fácil, ¿verdad? Y la carga era ligera, pero porque está describiendo la parte que le toca al alumno, no está describiendo todo lo que vamos a hacer. Porque hay cosas que el Señor va a hacer donde nosotros no podemos. Cuando no sabemos, Él va a pintar, ¿verdad? Él va a añadir a lo que estamos tocando nosotros, lo que nos falta. Y entonces esto es muy importante porque se nos va la onda y a veces tratamos de obedecer al Señor, pero en nuestra propia fuerza, y lo tratamos de hacer todos nosotros. Y eso resulta en esto que a veces es muy forzado, se ve muy falso, se ve muy hueco, muy vacío. Y podemos decir, es que estoy haciendo lo correcto, es que estoy yendo a la iglesia, es que sí estoy orando, es que sí estoy dando mis diezmos. Pero cuando estamos queriendo hacer todo eso nosotros y tratamos de solucionar todos los problemas nosotros y tratamos de hacer todo eso con nuestra habilidad limitada, pues eso es frustrante, eso es desgastador y casi siempre resulta en discordia cuando queremos resolver los problemas nosotros, ¿verdad? Cuando queremos hacer las cosas como solistas y casi siempre resulta en conflicto o discordia con otros. Y es importante entender este dueto, escuchar al Señor,
y entender que a veces el Señor es el que va a hacer las cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos una parte que hacer, pero háblenos tantito de la importancia de no, ¿verdad? Aún en el Señor hay gente que tiende a ser solistas, dijo el Señor, ¿verdad? Permanezcan en mí, porque si se separan, nos tendemos a separar. Vemos a tanta gente que tiende a separarse, aún en la iglesia, ¿verdad? Ya hay cosas que estamos haciendo, que estamos escuchando al Señor. Les pedimos constantemente, oren por nosotros, porque estamos tomando decisiones para la iglesia, pero estamos escuchando al Señor para movernos como iglesia junto con el Espíritu Santo. Pero vemos a gente muy, muy seguido que tiende a tirarle al maestro o al solista y quieren hacer algo ellos, ¿verdad? Dentro de la iglesia o dentro del caminar con Dios, y tienden a separarse, ¿verdad? Y luego los vemos de repente que andan batallando mucho con sus familias, con sus hijos o con su caminar con Dios. Vemos que no crecen, vemos que no continúan llevando fruto porque tratamos de obedecer al Señor en nuestra fuerza, solucionar los problemas en nuestra habilidad. Y puede darnos una sensación equivocada de las cosas porque podemos decir, bueno, yo conozco la palabra, ¿verdad? Yo estoy leyendo, estoy yendo a la iglesia, pero a veces hay gente operando aún dentro del camino del Señor como solistas. ¿Qué nos pueden decir de esto, verdad? Porque eso casi siempre no produce fruto. Produce nuestro trabajo duro, nuestro esfuerzo por obedecer al Señor en nuestra fuerza, pues produce esto, que es a veces discordia, las cosas no se solucionan, se empeoran. Qué tan importante es escuchar al Señor y entender que esto es un dueto, ¿verdad? Porque a veces hacemos menos en el dueto, pero se oye mejor. Alcanzamos a hacer más. Hay más efectividad. Más fácil y lo disfrutamos, porque hay gente que no está disfrutando lo que hace para Dios, su caminar con Dios, lo vemos, ¿verdad? Entonces, la carga y la cara también, ¿verdad? Entonces a veces tú dices, oye, pues mejor no lo haga, ¿verdad? Señora o hermano, y mejor no lo haga porque tú ves como que no lo disfruta o que tiene mucha presión, mucha tensión, y le digo, oye, si tienes mucho, pues dime, ¿verdad? No hay problema, ponemos a alguien más, no, pero es que no hay nadie, ¿no? O mejor que no se haga, y preferimos que no haya nada, pero a que se haga así. Entonces, ¿qué nos pueden decir de esta parte que estamos viendo cuando se nos olvida que el Señor está ahí y lo queremos hacer todos nosotros solos, en nuestra fuerza, en nuestro intento de obedecer al Señor, pero en nuestra fuerza solucionar las cosas nosotros, y se nos olvida que ahí está el Señor? Pues yo creo que basta de estar luchando en nuestras propias fuerzas y de hacerlo a nuestra manera. La palabra creo que es muy sencilla, muy clara, lo que acabamos de leer. El Señor dijo, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, que no se trate de nuestras ideas, en todo hay mucha enseñanza. Ahorita hablábamos que personas pueden estar haciendo como que tienen vida, y el Señor dijo, una de las iglesias del Asia, ¿verdad? Dijo, muchos tienen fama de que están vivos, pero delante de mí están muertos. Y qué tremendo, ¿verdad? A lo mejor tú ves una rama que se cortó, se separó de la planta y la ves verde, pero espérate tantito, ¿verdad? Se va a ir marchitando, a lo mejor pasan 2-3 días y se sigue viendo verde, pero ya no tiene esa vida, ya está separada de la planta y se va a ir quitando lo verde, se va a ir marchitando hasta que se seca y ya está separada. Y Dios nos ayude, hermanos, a nosotros poder trabajar en ese equipo con nuestro Dios. Y yo creo que en la familia de Dios, por algo Dios estableció la iglesia, para que ahí aprendamos a trabajar en unidad. Y sabemos siempre que cuando algo se separa, ya no va a prosperar. Por ejemplo, un carbón, cuando están todas las brasas juntas, rojas, encendidas, puedes hacer la leña para cocinar, para calentar, pero si una brasita se separa, todavía está roja, buen tiempo, dura roja, pero se va perdiendo su color rojo, se va su calor, su fuego se va apagando hasta que se enfría totalmente, porque se alejó de donde están todas las brasas.
o igualmente también vemos cuando una ovejita se separa de todo el rebaño, allá solita está más expuesta a que le ataque el enemigo y se la coma. Entonces que Dios nos ayude a no separarnos, a no andar por nuestra cuenta. Podemos tener a lo mejor ideas muy buenas, pero si son ideas humanas que no nacieron del corazón de Dios, no vamos a prosperar, ¿verdad? Hay gente que hace mucha cosa, pero si no está dentro del corazón del propósito de Dios, nos vamos a frustrar. El Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y hay gente que dice, es que tu idea está muy sencilla, ¿verdad? Esta está más padre, más completa. Pues se oye más completa, pero estás solo, ¿verdad? Y esta se oye más sencilla, pero es que falta el acompañamiento del Señor. Y ya qué hermoso. Y hay gente se que oye. no entiende por eso, es que mi predica tan padre el hermano, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Y yo le sumo mejor, ¿verdad? Pero, y es que no solamente es de qué tan bien hagamos algo, qué tan buena esté la idea, o qué tan talentosos seamos, sino se trata de ese acompañamiento, de ese dueto, y eso es lo que hace la diferencia. Y usted decía de una rama que todavía se ve verde, pero está separada, espérate tantito, pero hay ramas y arbolitos que se ven bien bonitos, pero son de plástico, son de adornos, ¿verdad? O sea, entonces, no porque algo se vea muy bonito quiere decir que tiene vida, no, ¿verdad? Entonces, a veces lo que tiene vida, pues no se, puede que a veces no se vea tan bonito, tan frondoso, porque hablábamos de que hay estaciones, hay temporadas, ¿verdad? Pero lo importante es que la vida del Señor esté en nosotros. Pues tú hablabas de un versículo que yo creo que es muy importante en este tema que estamos hablando, de San Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajando, porque hay gente que anda por su cuenta y se siente cargado, cansado, porque lo ha hecho por su cuenta. Y Jesús dice, es que no es así. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil. Y si estamos entendiendo lo que Jesús está hablando, en los términos que Jesús está hablando, comparando un animal, lo que la gente podía entender era de dos animales que estiraban una carga. Pero si tú conoces de esto, de lo que Jesús está hablando, el yugo es donde se unen los dos animales, pero siempre ponen a un animal con experiencia, que es el animal viejo, con un joven para que lo enseñe al joven, y el joven no se castigue tanto para que sepa cómo se debe de trabajar con la carga, ¿verdad? Hablando de arar, hablando de estirar una carreta, hablando del yugo por decir, dos bueyes, siempre ponen a un buey viejo con un novillo, porque ese sabe cómo agarrar el surco, sabe cómo. Entonces Jesús está hablando, tú andas por tu lado, ¿verdad? Y estás cansado, la vida es una carga, la vida en realidad vamos a enfrentar que es una carga. Entonces, si la llevamos solos, a nuestra manera, pues nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, y Él nos invita a descansar, pero en Él. Entonces Él dice, porque mi yugo es fácil, o sea, el que tú te vengas a unir conmigo es fácil. Yo, como decía ahorita, yo voy a hacer lo que tú no puedes, por decirlo, oye, posible, déjamelo a mí, y a ti te voy a dejar nomás lo posible. Y aún con lo posible, cuando te la hagas difícil, yo te voy a ayudar. Entonces, por eso dice el Señor, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, no va a estar pesado, no va a estar, es mentira, pero solo, como dice, te vas a cansar y va a ser una carga, como lo que Jesús estaba invitando. Entonces Jesús nos invita a verdaderamente que Él, o sea, nos va a hacer descansar y no nos vamos, y lo más triste de todo esto, de lo que estamos hablando, es que al final de todo, de nada sirvió, ¿verdad? Porque qué triste va a ser cuando nos presentemos ante el Señor y el Señor diga, nada de lo que hiciste fue para lo que te di la vida. Fue para lo que te di la vida. Nada de lo que hiciste para eso. Pero qué hermoso es terminar, dice esta carrera, como decía el apóstol Pablo, y que el Señor nos reciba y dice, buen siervo y fiel. O sea que en realidad pudimos ser dirigidos por Él, hicimos lo que Él esperaba de nosotros. Oye, y si dice ahí, vengan a mí, así empieza esa parte, vengan sí. A mí, dice el Señor, venid a mí. Quiere decir que no estaban en Él. Sí. Quiere decir que se habían separado. O sea, vengan a mí, venid a mí. Usualmente yo crecí en la iglesia y escuchamos muchos mensajes, esto es algo muy conocido. Y usualmente tenemos la idea, venid a mí, es de que cuando alguien está teniendo muchos problemas y vienen acá al altar y empiezan a llorar y a, ¿verdad?, aventar mocos ahí en la plataforma y todo eso,
como que ya vinieron al Señor. Pero si se levantan y van a seguir viviendo su vida, es como vengan a mí para hallar descanso, es como lo vemos como un desahogo, ven a llorar, ven tantito a tirar tu llanto, pero no es lo que está diciendo aquí. Está diciendo vengan en mí, en el versículo de hoy, que fue el versículo clave de Juan 15:5, está diciendo de permanecer en él. No es solamente una como tirar el llanto o pasar a que oren por nosotros. Cuando dice vengan a mí, quiere decir que hagamos un ajuste en nuestras vidas donde nos está invitando ese dueto, donde permanecemos en Él y Él en nosotros, y donde Él puede ser el maestro, ¿verdad? Si algún discípulo, ¿verdad?, permanece en mí, entonces nos está invitando a ese dueto. Entonces a veces podemos venir a Él sin pasar y llorar, ¿verdad? Porque hay gente que tiene la noción, yo ya pasé, yo ya oré, yo ya le pedí al Señor que me dé descanso, y a veces podemos hacer eso sin verdaderamente venir a Él, ¿verdad? Entonces es importante entender eso, que no hay problema con orar, no estamos en contra de orar por las personas ni que pases y te desahogues en el Señor. Qué bueno que podamos tener la confianza de hacerlo, que podamos expresarnos, llorar y todo eso. Pero, porque también dicen bienaventurados los que lloran, y bueno, porque van a ser consolados. Qué bueno es llorar, qué bueno es eso, pero qué bueno es venir a Él y permanecer en Él, mejor, ¿verdad? A veces, aunque no llores y aunque no hagas eso, pero vienes al Señor, entendemos esto que en verdad está diciendo Jesús, y eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? El yugo es ese, o sea, lo amarran, ¿verdad? Es un palo que va en el cuello, en la cabeza, los animales. Jesús es lo que te invita a unirte a Él, a amarrarte a Él, a que estés amarrado, porque vas a caminar junto con Él. Es que solemos pensar que esto se puede arreglar con que ore por mí el pastor, los hermanos, ¿verdad? Déjame venir y llorar y descansar en el Señor. Y pensamos que algo que nos va a hacer alguien o va a hacer por nosotros nos va a solucionar a que se arregle esto. Estamos ayudando en compartir este tema, ¿verdad? Pero lo necesito yo, lo necesitas tú, lo necesitamos todos. Es de aprender nosotros que nuestra vida es un dueto con Dios. Y nosotros tenemos la pieza del alumno. Y Él tiene la pieza del maestro. Dependemos de Él, no Él de nosotros. Dependemos de Él. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a guiar, el que nos va a instruir, el que nos va a enseñar. Él es el maestro. Entonces Él nos pide, porque a veces qué triste es cuando mucha gente está llevando una carga que Dios no le da. Y está por su cuenta y está matándose y termina totalmente fracasado, agotado, quizás, ¿verdad?, con cosas materiales, pero destruida su vida, acabada su vida, su matrimonio. O sea que no hubo sentido porque tomó una carga, pero la carga que dice el Señor es fácil. Lo que yo te voy a poner, la parte que tú tienes que hacer conmigo, yo te la voy a hacer bien fácil. Mi yugo, al estar tú unido conmigo, yo te voy a amarrar conmigo, vas a estar unido conmigo, pero la carga va a ser fácil, y va a ser ligera la carga, y va a ser fácil. Oye, pues que todo dar, y se va a cumplir el propósito. Voy a llevar en realidad el plan que Él tiene, y me dice que es fácil. Todo lo ligero, contrario a lo que todo gente lo que a dice, veces, ¿verdad? Que qué duro es el camino del Señor. Y a veces qué duro es hacerlo, a veces una carga que en realidad pues Dios no te llamó, no te diseñó para llevar esa carga. Tú te echaste esa carga, esas broncas que tienes, tú te las acarreaste, ¿verdad? Pero no fue Dios, pues Dios te dice que es ligera y fácil. Él lo va a hacer fácil. Difícil es cuando quieres hacerlo a tu manera. Hace toda la diferencia, ¿verdad? Cuando nuestro maestro está sentado al lado nuestro, cuando Claro. nuestro maestro está presente, eso hace toda la diferencia. Verdaderamente, cuando alguien está con esa frustración, quizás no se ha dado cuenta o tiene la noción de que el maestro está ahí porque va a la iglesia, porque se considera cristiano, creyente, lo que tú quieras, pero verdaderamente la presencia de nuestro maestro es lo que hace toda la diferencia en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en todo. Cuando yo me estoy apoyando en el Señor para que Él me ayude, pues encuentro de que mi vida honra más a Dios, vivo una vida que agrada a Dios más, ¿verdad? De que cuando yo lo estoy tratando, hay gente que, Señor, yo te quiero honrar, yo te quiero
yo quiero vivir para ti, yo quiero, y se están esforzando, pero cuando nuestro maestro está presente ahí, hace toda la diferencia. Y yo encuentro que en mi trabajo, con mi familia, en lo que yo haga, mi vida es más, ¿verdad?, más honrable hacia Dios, y encuentro también de que pues estoy sirviendo con más gozo, estoy disfrutando la vida, soy un mejor empleado, soy un mejor trabajador, soy un mejor patrón, ¿verdad? También es algo que amamos con más libertad, no es forzado nuestro amor, no es forzado nuestros gestos de agradecimiento o de bondad hacia los demás, lo hacemos genuinamente, ¿verdad? Me compartían unas personas, es que no sentimos de que lo que ustedes hacen por nosotros como que ahora les debamos o hay que pagarles, sino que es algo genuino que están dando, y encontramos que cuando nuestro maestro está presente podemos amar más libremente, y aunque no nos corresponda, aunque no lo estás buscando eso, simplemente vives una vida más agradable a Dios, sirves con más gozo, ¿verdad? A veces hay gente que sí está sirviendo, pero no lo está haciendo con el gozo que debería, porque quizás no Su intención es otra. sí, y quizás si nos fijamos bien, el maestro no está ahí, ¿verdad? Y no estamos escuchándolo, porque a veces podemos estar haciendo cosas correctas o lo correcto, pero en nuestra fuerza, y eso se va a acabar, va a caducar, nos vamos a gastar, vamos a tirar la toalla. ¿Cuánta gente vemos, verdad? Que dices, oye, pero es que hacías esto, el otro y lo otro, hacía muchas cosas buenas, servía y hacía esto, y de repente, ¿verdad?, aventó todo, pero quizás lo estaba haciendo, pero en sus fuerzas. Pero esto se disfruta más cuando nuestro maestro está ahí. Es más fácil agradar a Dios, es más fácil amamos con más libertad, más genuina, la cosa no parece falsa, no parece hueca, ¿verdad? No es así. Y también pues nos asombramos de que cuando el maestro está ahí, pues nuestras relaciones son mejores, ¿verdad? Nuestro matrimonio es mejor, nos llevamos mejor con las personas, ¿verdad?, con las personas en el trabajo. Y es como Jesús les dijo a los primeros discípulos aquí en esto que leíamos, ¿verdad? Si permanecen en mí, yo en ustedes, pues van a dar mucho fruto. Y para dar fruto no hay que hacer un súper esfuerzo, no es como que yo, ay, que salgan frutas, ¿verdad? Puede salir, pero puede salirme una hernia, ¿verdad? Porque de tanto esfuerzo te puedes revengar o te puede salir una hernia, y eso es malo cuando haces mucho esfuerzo. El fruto no viene de un esfuerzo propio, el fruto viene de permanecer, ¿verdad? El fruto viene de estar en la tierra, de recibir los nutrientes. El fruto viene de una armonía, viene de algo junto, ¿verdad? Se necesita el sol, se necesita el agua, viene de una armonía, el fruto viene así, y el fruto para nosotros viene de este dueto, de permanecer en el Señor, y el fruto viene de ahí. Y entonces es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que las cosas van a ser más fáciles, más natural cuando estamos en Él. Vemos a tanta gente esforzándose por querer hacer lo de Dios o por querer ver fruto. Dicen, no, es que no hay almas, es que no hay esto, no hay lo otro. Por eso, pero es que eso viene natural. Cuando servimos al Señor y estamos en ese dueto, o sea, hay citas que se acomodan solas, tú no las tienes que provocar. Hay oportunidades para compartir donde no te lo imaginabas, y es algo que viene tan natural, ¿verdad? No vemos a la gente que tenía este dueto con Dios en la Biblia que estuviera forzando las cosas, sino es algo natural. Algo que añadir con eso. Sí, pues así es el fruto. Vemos cómo le sale primero la florecita y luego ahí va a venir el fruto, se da de una manera natural. Y me agrada que estamos viendo ahorita a nuestro Señor Jesús como maestro. Él fue un gran maestro. Y cuando nosotros estamos aprendiendo en la escuela alguna clase, ahorita también hemos estado orando por todos los niños que van a entrar ya a empezar la escuela. Todos van a empezar de una manera virtual. Es otra manera de aprender, que Dios los ayude y que Dios ayude a los maestros. Porque cuando tú tienes dudas, qué feo sientes, ¿verdad? Que te estás remachando la clase o la materia, y cuando no hay comprensión,
te frustras bastante o haces los problemas y según tú ya están hechos los problemas así de matemáticas y te los checan y están equivocados. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay dudas? Pues levanta la mano, ¿verdad? Y di, yo tengo una duda, tengo una pregunta. Podemos venir al Señor y Dios nos va a dar la respuesta. Señor, estoy yo solo trabajando por mi cuenta. O sea, estoy viendo el resultado, así me siento, estaré como el llanero solitario, yo, ¿verdad? Solo necesito, ¿verdad? Venir a mí. O sea, el Señor nunca nos deja, nosotros somos los que lo dejamos al Señor, a veces de una manera carnal estamos actuando. Si estamos juzgando a los demás, si estamos repelando, si estamos muy frustrados, yo creo que son síntomas de que andamos solos por nuestra cuenta. Porque ahorita, como decía esa porción de esa cancioncita que me encanta, Él y yo siempre andamos juntos, Él y yo, no hay nada mejor. Cuando andamos con el Señor vamos a ver qué ligero es esto, ¿verdad? No vas a andar con demandas a nadie, no vas a andar con reclamos a nadie, vas a tener la fe, la esperanza, la paciencia, que Dios tiene el control, ¿verdad? Aunque no tengamos todas las respuestas, pero vamos a saber, el Señor tiene todo en sus manos, todo está en control. Entonces, cuando tú tienes una duda sincera, pregúntale al Señor. Y a través de la lectura de su palabra, este domingo decía la palabra, Dios nos ha hablado tantas veces, de tantas maneras. El Señor, si no entendemos de una manera, Él nos va a hablar de otra, pero el Señor, claro que Él quiere que nosotros entendamos las instrucciones que nos está dando. Acércate al Señor, a lo mejor estás muy lejos y no alcanzas a oír su voz, a lo mejor estás oyendo muchas voces y no distingues cuándo es la voz de Dios, pero el problema está en nosotros. Dios quiere ayudarnos, ¿verdad? Yo no quiero andar caminando sola y hacer cosas que nada va a salir bien, porque yo estoy segura que separada de Dios no soy nadie, separada de Dios nada puedo hacer. Y lo sé con seguridad porque su palabra lo dice, el Señor lo dice y su palabra es la verdad, eso es lo que es cierto. Entonces yo diga lo que diga o piense lo que piense, nada puedo hacer separada de Dios. Entonces que el Señor nos indique en qué área nos hemos desconectado para acercarnos. Venid a mí, el Señor nos hace la invitación, pero a permanecer en Él, ¿verdad? El Señor no quiere que nada más vengamos de visita, el Señor quiere que nos quedemos con Él. Yo creo que no, el llanero solitario necesitaba toro de vez en cuando. Entonces, pero yo creo como el apóstol Pablo, que podía mencionar y decir, ahora yo todo lo puedo, pero en Cristo, como decías tú, porque Él es mi fortaleza. O sea, Él es que me da la fuerza, Él es el que de Él para poder realizar las cosas. Y Él podía decir todo lo que Él había enfrentado, las necesidades, todo, pero yo todo lo puedo porque Él me fortalece, Él está conmigo. Entonces las cosas yo las puedo realizar porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Entonces, a veces decimos, qué duro lo que pasó él o lo que ha pasado esta persona, pero lo que debemos decir es como que armonía con Dios, que pueden pasar esas cosas. Y seguir adelante y ves que no los ves tirados, no los ves. Hay gente que con colgados, mucho menos no la está armando. Sí, y como lo que yo he mencionado muchas veces, que gente ha dicho, qué difícil es caminar con Dios, no, más difícil es caminar sin Él, ¿verdad? Porque caminar por tu cuenta, pues nada bueno te espera, de seguro, ¿verdad? Porque el hombre, dice, ¿sabe? Como lo que hemos mencionado desde el principio que empezamos con esos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Sin embargo, el camino de Dios, Él promete vida y vida en abundancia. Y también cosas que ha dicho, es difícil cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, ¿verdad? Ahí sí, como ahorita yo mencionaba también, caminarán dos juntos si no están de acuerdo, porque así, o sea, no vamos a venir nosotros y poner las reglas, aquí las reglas ya las puso el Señor. Entonces, si es difícil cuando queremos venir y seguir haciendo las cosas o vivir doble vida, pues así sí es difícil, pero cuando hacemos las cosas como el Maestro nos dirige, va a ser fácil. Son cosas que es fácil. Juan en las cartas también dice, porque los mandamientos de Él no son gravosos, ¿verdad? En realidad son difíciles cuando pues, lo queremos hacer a nuestra manera y andar por nuestro lado. Y cuando tú quieres tocar todas las notas, toda la pieza solo, pues no. No fuimos diseñados para eso. Sí, cada día
nosotros tocamos un dueto con nuestro buen maestro, ¿verdad? Y es su gracia, es su poder lo que lleva la melodía en nuestras vidas, ¿verdad? Si tú sientes que tu vida está desentonada, desafinada, que no suena bien, si no te gusta lo que es, si te sientes muy agotado, muy así, verdaderamente es su gracia, su poder lo que lleva la melodía en nuestras vidas, ¿no? Así es. Y es algo que como Judas se desconectó y vimos cómo terminó, pero si tú permaneces conectado con el Señor como Pedro, aunque te equivoques, el Señor siempre va a buscarte y el Señor siempre, si tú vas a querer estar con Él, Se va a que enseñar. aunque te equivoques, no te va a reprochar, sino Él te va a ayudar a levantarte, como lo que hizo con Pedro. Pedro se equivocó, Pedro hizo cosas, ¿verdad? Que él no quiso dejar al Señor, él simplemente tuvo miedo, negó a Jesús y él quiso porque ¿verdad? Ese fue el problema. No fue algo, si tú me ayudas, Señor, yo no voy a dejarte, si tú me ayudas, no, si todos te dejan, yo no te dejo. Entonces el yo, no, nosotros solos no podemos, ¿verdad? Ni Bueno. para servirle a Él, ni para estar con Él, lo necesitamos a Él en nuestras vidas. Ahí usted decía, si tú me ayudas, Señor. Ok. Quisiera antes de cerrar hacer alguna preguntita o dos. ¿Por qué a veces nos resistimos nosotros a la ayuda del Señor? ¿Verdad? Porque si esto es un dueto, hablamos de la pieza que iba a tocar el alumno con su maestro, y el maestro le dijo algo, ¿verdad? Le estaba dando ánimo, le estaba dando la ayuda, le estaba recordando. ¿Por qué a veces nosotros nos resistimos a lo que nos está diciendo Dios o a la ayuda de Dios? Y queremos hacer las cosas solas. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Muy seguido como personas, y nos tiene que decir el Señor, ¿verdad? Constantemente, hey, vuelvan a mí, vengan a mí, ¿verdad? No se separen de mí. ¿Por qué tendemos a resistir o por qué llevaría a alguien a resistirse a la ayuda del Señor si es lo que necesitamos y es cómo va a funcionar? ¿Por qué nos tendemos a resistir? Bueno, queremos oír o ver que nos pongan ustedes ahí sus respuestas, qué piensan ustedes, pero en realidad por naturaleza muchos somos tercos, somos rebeldes. Porque Dios siempre está ofreciendo su ayuda, Claro. y la resistimos, porque es lo que estamos diciendo, ¿por qué? ¿Verdad? Sí, y es que es una de las cosas que tenemos que aprender al venir al Señor, someternos a Él, respetar una autoridad. Yo creo que muchos batallamos con eso, y me incluyo, pero o sea, yo veo cuando gente viene al camino del Señor, gente no se somete, o sea, un maestro se le debe dar honra, respeto de él. Voy a aprender yo, o sea, requiere humildad, sumisión. Entonces no nos resistamos, o sea, es por nuestro bien. Nos resistimos porque no queremos hacer caso, Tercos, rebeldes. queremos mandar a nosotros. Nosotros, sí. Okay. Entonces no somos humildes. No, y es que ya sé cuánta gente dice, Orgullosos. esta es mi vida, y yo hago con mi vida lo que yo quiero. O sea, no entendemos, esta vida Es no que encima soy yo. Hay gente que no dice, nos pertenece, esta vida. Dios nos dio la vida y luego nosotros nos pues perdimos. cámbiale. Sí, El domingo yo mencionaba acerca de los reyes, ¿verdad? Y Saúl era una persona que siempre quiso hacer las cosas a su manera y Dios siempre, es que no, y le fue muy mal, ¿verdad? Porque terco a hacer las cosas, dice la obstinación, lo que yo hablaba de la obstinación, ¿verdad? Y cómo terminó Saúl, y cuando dice Dios lo llamó, lo ungió, le dio el Espíritu Santo, dice, lo transformó en otro hombre, y es terco a hacer las cosas a su manera. Es que te tardaste, es que esto es... Pues, ¿cómo? ¿Verdad? Pero si Dios te dijo que hicieras esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no mataste a los animales? ¿Por qué no acabaste con todo el pueblo de Amalek? Es que, o sea, que siempre había una excusa de porque él quería hacer las cosas. Vemos ¿verdad? que a La veces tendencia del ser humano. nos resistimos porque batallamos en lo que están comentando. Hay gente que le cuesta mucho seguir instrucciones. Había una receta Quiere hacer las cosas a su manera. de un pastel que sacaron, que estaba buenísimo el pastel, pero entonces la receta era la cajita que nada más le echaras agua, y pues sabía muy bien. Pero gente siempre la descomponía, que le quería echar mantequilla y que le quería echar leche y huevo, y que porque sabe más rico,
y la consistencia ya no quedaba bien, ¿verdad? Y la gente, no, esa marca no sirve y todo. Y entonces lo que la compañía lo que hizo es de que cambió su receta y puso ahí, agrégale un huevo, ¿verdad? Porque la gente quiere sentir que está haciendo más. Y a veces Dios no nos pide mucho, ¿verdad? Simplemente dice, haz esto, ¿verdad? Entonces, bueno, nos resistimos entonces a veces la ayuda del Señor porque pensamos que nuestra idea está mejor. Yo creo que como hay tanta gente que te ve quizás que tienes habilidades o que cosas, ¿verdad? A mí me han ofrecido cosas de que saben cuando empezamos y que la gente empezó a juntarse y todo eso, pero como hay gente que lo que tú estás hablando, como lo que tú mencionabas también, de que gente, ¿y por qué no hace reunión de mujeres así, invitar a otras iglesias? Porque quieren, cuando ven así, Lolo, quieren hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Si es que si hicieras esto, tú, ¿verdad? Que tienes esto y que tienes lo otro, con ese local, tú pudieras hacer, espérate, pues, o sea, lo voy a hacer cuando Dios me diga, cuando Dios me diga yo lo voy a hacer. ¿Por qué no han levantado hasta así, como le dijeron al hermano G? Recuerdo que G decía eso. Es que usted, hermano, con el ministerio, que todo con la iglesia, y usted, para que esto, no levante iglesias porque Dios no me ha dicho que levante, y también no me mandó Dios a... Pero cómo tiende la gente a querer hacer las cosas y como que interesa lo que Dios dice o no dice, no porque tú puedes, porque como David, que aún el profeta, cómo se tuvo que retractar, ¿verdad? De Dios está contigo, lo que te venga a la mano, hazlo. Vamos a construir el templo. Tú no lo vas a construir. Tu hijo es el que lo va a construir. O sea, por esto y de estas razones. Entonces, y qué bueno que David se detuvo. Qué bueno, ¿verdad? Cuando podemos sí, hacer. Y que él, ¿verdad? Pues preparó todo, los materiales, todo para que su hijo lo realizara, pero él se dio cuenta que Dios dijo que él no. Y qué bueno seguir esto, porque Saúl... No resistir la ayuda de Dios. Sí, y las instrucciones, como dices tú, seguir instrucciones. Es como gente tiene mucho problema con la historia de Usa, que dicen, ¿por qué? Si él... Porque las instrucciones era que no se tocara y se acabó, ¿verdad? Y nosotros dicen, pero es que hizo algo bueno, es que él quiso ayudar, pero ahí nos dejan saber esas historias que Dios no le interesan mucho nuestras ideas o que lo que se nos ocurre a nosotros. A él le interesa nuestra obediencia en lo que él nos dijo, ¿verdad? Y a veces resistimos eso y queremos ganar seguidores. Es que mira que lo que yo estoy haciendo y mi plan es este. Oh, qué bueno, vamos a orar, que Dios te bendiga, como aquí no te apoyan, ¿verdad? Y eso es pura, que nada más no, es algo donde ya no está un dueto con el Señor, aunque sean cosas buenas, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado. Yo ayudé a unas personas y Dios trató conmigo, ¿verdad? Porque hubo consecuencias de esa ayuda que yo di. Entonces me vino una palabra a mí, no porque sea bueno quiere decir que es lo correcto. Entonces, aunque estés haciendo algo bueno, no quiere decir que eso es lo correcto. Aunque sea algo bueno. Y hay gente, es que es bueno, como dices tú, y muchas veces lo bueno, pues tú lo estás mirando de otra manera, ¿verdad? Entonces, aunque sea algo bueno, como en el caso de Saúl, es que apartamos lo mejor para ofrecérselo, aparentemente es algo bueno, pero desobedeciste, y esto, ¿para qué quieres un sacrificio? Mejor es la obediencia que los sacrificios. Entonces hay cosas que aparentemente, esto no porque sea bueno, quiere decir que sea lo correcto, y es donde a veces podemos ser engañados. Y a mí me pasó, y Dios, a mí me vino esa palabra, no porque sea bueno, quiere decir que es lo correcto, porque después las consecuencias que te vienen por hacer cosas que aparentemente son buenas, pero no eran lo correcto. Entonces a veces resistimos la ayuda de Dios porque queremos hacer de más, ¿verdad? Y decimos, no necesito, Señor, yo puedo, yo ayudo, yo ya arreglé, ¿verdad? Yo ya leí de lo mío y yo ya hice algo bueno, pero ya ahí cuando hacemos eso, ya no está el dueto con nosotros, ya estamos haciendo algo bueno, aparentemente da la cosa, pero ya después es algo que no vamos a disfrutar y es algo que viene en consecuencias porque ya no es algo, se dañan a veces las relaciones, todo porque no es ese dueto que causa armonía, que hace que amemos libremente, que hace que nuestras relaciones estén bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ayúdenos ahí en casa, en los comentarios, ¿por qué no resistimos muy seguido a la ayuda del Señor en esto que debe ser un dueto donde estamos juntos con el Señor?
Y cuando ya conocemos la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, a mí me gusta saber que, o sea, la última palabra la tiene Dios. Hay gente que no se calla, no se calla, o sea, ellos han de decir la última frase. Pura metralleta. Sí, o sea, ya Dios dijo algo, o sea, ya, a veces así, no sé si te pasa como padres con los hijos, o sea, y no se callan, y les dice, pero no te callas, o sea, dice Dios, ya, están quietos, y conocer que yo soy Dios. Entonces, si ya Dios dijo su palabra, ¿para qué buscamos otra cosa? Hay un profeta también que pidió a Dios que si podía ir y maldecir a un pueblo, y Dios le dijo que no. Pero el terco siguió otra vez, y Dios le dijo, bueno, está bien, o sea, ve. Y fue, y, o sea, y nada fue bien, ¿verdad? Porque, o sea, ya Dios le había dicho que no, y, o sea, si ya Dios nos ha dicho algo en su palabra, Él es el maestro, Él es el que está dando las direcciones. A veces Dios nos dice algo o nos dice que no. Y si le ponemos mucho gorro al Señor y le seguimos aullando y estamos muele y muele, pues a veces Dios te dice está bueno. Exacto. Pero no era la voluntad de Dios No. ni era la instrucción de Dios, ¿verdad? No era lo que Dios dictó. Sí, y yo creo que es lo que tú estás mencionando, Mico, ¿verdad? Que en realidad a veces dice que el orgullo es algo que nos cega, ¿verdad? A veces todo lo pueden ver menos uno. Y el orgullo, a veces por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Resistir al diablo. El diablo siempre va a querer, ¿verdad? Que vayamos en contra de Dios, que no obedezcamos a Dios. Por eso dice, resistir al diablo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él los exaltará. Entonces, en realidad, someteos pues a Dios, ¿verdad? Sométete a Dios, pero resiste al diablo. El diablo va a querer que vayamos en contra de Dios. Bueno, Pero es el orgullo. Resistir al diablo, no resistir la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, porque a veces lo que tendemos a hacer, Sí. resistimos las órdenes del Señor, lo que Él nos está pidiendo hacer. Bueno, otra pregunta más. ¿Cómo puede el apoyarnos nosotros en la ayuda del Señor o apoyarnos en el Señor, ¿verdad? En esto, cuando entendemos que es un dueto, ¿cómo puede el que yo me esté apoyando en el Señor, cómo puede eso cambiar mi perspectiva y mis acciones ante una situación, ante un problema, ante la vida, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar cuando yo me apoyo en Él, ¿verdad? Pudiera ser que no me altero igual, de que ya no tengo yo ese estrés, de que yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo cambia o qué, cómo puede cambiarme el que yo me apoye Él ante una situación? Sí, pues dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién no quiere estar así en paz, con esa sensación, como otro verso que me encanta, confortará mi alma, ¿verdad? Mucha gente vive estresado, vive así con mucha tensión por exceso, por estar luchando contra lo que Dios, ¿verdad? Nos dio la vida para que nosotros hiciéramos. Entonces, cuando estamos en esa armonía y conexión con Dios, aparte que vamos a descansar, vamos a sentir más seguridad, más confianza en lo que hacemos. Y yo creo que aparte de que vamos a ser tan bendecidos, más gente lo va a agradecer. Imagínate un esposo, unos hijos, cuando está la mamá conectada con Dios, qué bendición para la familia, porque cuando nos desconectamos, ¿verdad? Hay una guerra ahí, ¿cómo se dice? La guerra ahí, cuando está dentro de... Un caos total. Sí, en la familia. Okay. Igual, cuando un papá, cuando todos estamos conectados a Dios, todos lo van a agradecer, vamos a hacer, cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra, va a ser de mucha bendición para todos los que nos rodean. Ok, misma pregunta, y si usted quiere comentar también, ¿cómo puede el apoyarnos en el Señor cambiar nuestra perspectiva y nuestras acciones ante una situación o ante la vida? Pues yo creo que todo va a ser más fácil, como lo que dice, ¿verdad? El Señor asegura que va a ser ligero y va a ser fácil. No vas a estar estresado, no vas a estar ahí angustiado, preocupado. Va a haber una paz, una tranquilidad, vas a poder ver las cosas con más claridad, porque no estás apoyado en ti, ¿verdad? Menos enfermedades. Sí, enfermedades, cosas de tanta gente ahorita bien joven y ya con tantas enfermedades y
tantos problemas ya de salud, y es por esa presión que sienten de todo lo que hay, pero porque no han aprendido a descansar como en el Señor. Y el Señor nos invita: echa sobre el Señor tu carga. La carga, ¿verdad?, que el Señor, en la que Él te va a dar, va a ser ligera, pero dice que la tuya es pesada. Y alguna gente dice: no, es que yo no puedo ser así, es que yo soy el que yo soy movido yo, y así soy. Pero quizás siempre has sido alguien que, ¿verdad?, no te apoyas en el Señor, ¿verdad? Sí. Porque yo puedo ser así, pero también apoyarme en el Señor, ¿no? ¿Verdad? No, eso no es una excusa para regarla y luego que, ¿verdad?, siempre tener que venir al Señor. Hay gente que llora ante el Señor por toda la regazón, ¿verdad?, porque no escucha al Señor, ¿verdad? Entonces es bueno, eso no es una excusa, que yo sea imperativo, que yo sea acelerado para escuchar. Pedro tendría a ser así, quería ser, y el Señor le decía: oye, esa no es la manera, me tienes que escuchar a mí. Sí. ¿Okay? Sí, es que es más fácil cuando, como Pedro, ¿verdad?, que se quería aventar cosas, y en realidad pues somos nosotros, ante situaciones nos va a venir el temor y todo, y a mí me gozo que Pedro, que quería caminar, y luego que la tempestad y le dio miedo, ¿verdad?, y se hundió, pero ahí está el Señor para rescatarlo, ayudarlo. Pues siempre va a ser todo más fácil con el Señor, ¿verdad? No importa por dónde tengamos que pasar, yo creo que va a ser más fácil si nos apoyamos en Dios, y descansamos en Dios, y le damos ese lugar a Dios. Y pues Él promete, ¿verdad?, que las cosas van a ser ligeras, van a ser fáciles. Él promete eso, ¿verdad?, que nos va a hacer más fácil las cosas, pues nos conviene. Dice que son más elevados sus pensamientos, sus caminos, bueno, todo mejor, sí, con Él. Bueno, entonces si hacemos las cosas sin el Señor, pues de perdido deja escrito el testamento, ¿verdad?, porque te vas a hundir, para que sepa qué querías, ¿verdad? Entonces, porque si no está el Señor, es lo que va a hacer, ¿verdad? Vamos a secarnos, vamos a hundirnos. Leíamos eso, ¿verdad? El que se hunde, ¿verdad?, cuando no está en el Señor, se apoya en su propia prudencia, ¿sí? El necio se hunde. Entonces, bueno, la vida es un dueto con el Señor. Cada día tenemos la oportunidad de tocar esa pieza, ese dueto con el Señor, y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eso es lo que nuestras familias anhelan, ¿verdad?, recibir, escuchar. Y entonces eso es bonito. Hay gente que le gusta venir a este lugar y quisieran eso en sus hogares, pero eso puede estar, ¿verdad?, en los hogares. Lo que aquí buscamos es escuchar al Señor y hacer lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Invitar a la gente a participar en lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Pero entonces eso luego se tiene que llevar a las casas. Y en mi hogar yo tengo que preocuparme por ver lo que Dios quiere hacer ahí, ¿verdad? Y de hacer ese dueto en mi hogar, en mi matrimonio y con mis hijos. ¿Ok? En cierre sería bueno decirle: Señor, ayúdame a acordarme de que tú eres el Maestro y que tú estás conmigo. Todos los días tú estás conmigo siempre. Digo, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces ayúdame a acordarme, Señor, de que estás conmigo. Vamos a decirle eso al Señor en cierre. Ayúdame de que estás conmigo en cada momento, en cada situación. En esto que estamos viviendo ahorita, hay gente que se siente frustrada, se siente quizás desesperada. Sí, y hay que acordarnos de que en este momento el Señor está con nosotros, ¿verdad? Hay que acordarnos de orar y decirle: Señor, ayúdame a vivir consciente de tu presencia. Bueno, como el Señor, claro que si no lo quiere recordar, ahorita se me viene que nosotros salimos a caminar, llegamos a las 5:30 al parque, y vamos, si pudiéramos ser nada más tantito sensibles y ver que Dios está en cada momento, en cada cosa que vemos. Esta mañana, a los que tuvieron la oportunidad de ver la luna llena, hermosísima, hacía unos paisajes hermosos, porque a veces estaban las nubes, así cuando íbamos dando vueltas se reflejaba en el lago. Y así yo voy adorando a Dios, y luego oímos un gallito que empieza a cantar, vemos los patos, y es como un Edén, ahí los árboles verdes, respirando el oxígeno. Dios nos muestra su amor cada día, cada oportunidad que abrimos los ojos, es una oportunidad de Dios que nos dice: te amo, y Él espera que nosotros también caminemos con Él. Entonces Dios sí nos recuerda que nos ama, que todo esto que ha hecho
lo hizo para ofrecérnoslo a nosotros. Entonces yo creo que nos conviene caminar con Él porque eso es lo más hermoso, hermanos. Bueno, entonces vamos a pedirle en esta hora al Señor, en nuestro cierre, en nuestra oración, ayúdame a acordarme que estás conmigo en cada momento. Y vamos a decirle, Señor, en este momento, dile, doy la bienvenida a tu instrucción, doy la bienvenida a tu guianza, a tu indicación, a tu influencia sobre mi vida hoy. Y renuncio a toda rebeldía, ¿verdad? Sí, porque a veces, ¿verdad? Cuando se le está enseñando a alguien en un trabajo, cuando tú ves a una persona que no tiene un espíritu enseñable, a veces ni das la instrucción porque dices, no quiere, pero cuando la persona está preguntando, oye, ¿y cómo le haces esto? ¿Y cómo esto? Es más fácil enseñar. Hay que decirle al Señor, Señor, yo doy la bienvenida a tu influencia, a tu guianza, a tu instrucción. Señor, enséñame. Es importante estarle diciendo eso a Dios, no solo cuando primero venimos al Señor, sino siempre, ¿verdad? Y vamos a decirle, Señor, gracias por tu cercanía, gracias por siempre estar conmigo. Y si les parece, pues vamos a orar. Esperamos que haya sido de edificación esto, pero es importante en este tiempo, queríamos traer esta palabra solamente recordándonos de la cercanía del Señor, de que está con nosotros en cada momento y darle la bienvenida a que nos instruya, a que nos diga, porque esto es un dueto con nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, pues somos un dueto con el Señor está con nosotros y quiere ayudarnos, Él quiere, ¿verdad? Que triunfemos, Él quiere que tengamos éxito, Él quiere, dice la Biblia que Él nos quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es el propósito del Señor, pero pues las cosas son a su manera para que podamos lograrlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tus promesas. Tú prometes que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, que con nosotros vas a estar, Señor, en los momentos más difíciles. Señor Jesús, ayúdanos a entender, Señor, de que tú estás con nosotros, que no estamos solos, Señor. Aún en esta situación que se está viviendo, tú estás con nosotros, Señor, y que no nos vas a dejar, Señor, no nos vas a desamparar, sino que vas a ayudarnos en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos a ser personas sensibles, Señor, a tu guianza de tu Espíritu, a lo que tú quieres enseñarnos, a lo que tú quieres instruirnos. Ayúdanos a ser enseñables, como lo que se estaba mencionando, Señor, que no seamos difíciles de poder ser enseñados, sino que pongamos ese interés de querer aprender de ti, Señor, cómo debemos de caminar mientras que estemos en esta vida, Padre. Te necesitamos, tu palabra nos lo enseña, sin ti nada podemos lograr, sin ti nos vamos a secar, sin ti no vamos a dar fruto, Señor, pero unidos a ti vamos a llevar mucho fruto, dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos si hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, Señor, en nuestros sistemas, nuestros métodos. Ayúdanos a echar todo eso a la basura, decir, Señor, aquí se va a hacer lo que tú dices y de la manera que tú dices, cuando tú dices, Señor. Ayúdanos a entender que es lo mejor para nosotros seguir tus instrucciones, Señor, porque eso es lo que traerá sobre nosotros tu bendición, y la bendición será asegurada siempre, Señor, porque son tus promesas. Gracias por concedernos este tiempo. Trata con cada corazón de cada uno de tus hijos que en este momento se han conectado, Señor, y han estado atentos a esta palabra. Bendice las familias, los hogares, los matrimonios, los trabajos, los negocios, Señor. Glorifícate, Señor. Muestra tu gloria en medio de esta situación, Señor, que se está viviendo en el mundo, Señor. Porque es cuando tú quieres, Señor, mostrar tu poder y tu gloria, Señor, en los momentos de necesidades, cuando vamos a ver tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia. Trata con aquel que no te ha conocido, que te pueda conocer y que pueda caminar en ese yugo fácil y ligero, Señor, y que ya no esté cansado con su carga, Señor, ni tampoco, Señor, esté allí, Señor, llevando una vida difícil, Señor, sino que pueda, Señor, aceptar esa invitación que tú haces, Señor, y que pueda caminar también contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Amén, gloria a Dios.
Que Dios los bendiga, amados hermanos. Ha sido un gozo el poder estar con ustedes. Saludos a todos y que los esperamos en la siguiente reunión y a todos los esperamos el próximo domingo aquí en la iglesia. Que Dios los bendiga. Un abrazo, cuídense todos, bendiciones hermanos. Dios los bendiga, nos vemos a la próxima.